periodismo de verdad. Bernie Santana, Miguel Evangelista, periodismo de verdad. Oh, verdad, entre periodistas, periodismo de verdad. Hola amigos, bienvenidos a la mesa de podcast de Entre Periodistas. Hoy con un tema de historia, política y literatura. El legado de un gran líder político que es una escuela tanto para los gobernantes como para los aspirantes a dirigir los destinos de la nación. Y para ello contamos con Diomedes Núñez, quien más que su asistente personal del profesor Juan Bosch, quien estuvo a su lado por mucho tiempo, es escritor e historiador y conoce en detalle todo lo que ha ocurrido con este gran líder. Bienvenido, Diomedes, a Entre Periodistas. Pues muy bien, muchas gracias, Wendy y Miguel, queridos amigos. Entre otras cosas que te faltó, Diomedes fue el presidente de la Fundación Juan Bosch y ha seguido ahora como director ejecutivo. O sea que el hombre que ha organizado, digamos, los papeles de Bosch y de la fundación, todo lo que tiene que ver con eso. Sí, bueno, hay un equipo técnico que ha estado trabajando en eso, de archivistas, expertos. Hay todo un equipo que ha estado trabajando en los papeles y en los archivos de Juan Bosch. Y sobre todo ahora, a toda hora, que ya hablaremos en otro programa de eso, sí, que se está trabajando en la Casa Museo Juan Bosch. Ah, en la Casa Museo. Contó con el apoyo del Estado Dominicano. Y ese pero proyecto en el mismo va avanzando. sitio donde vivía. No, en su último hogar, su última vivienda. Compartía con doña Carmen, ahí estuvimos. Paseo Locutores 43, ahí será el museo importante, Casa Museo Juan Bosch. Está en ese sitio. ¿Qué es lo que se quiere consignar con estas obras, Diomedes? Porque todos sabemos su historia, ¿verdad? Revolucionaria y todo lo que ha pasado. Pero cuando se hace un museo y se recolecta todas sus obras, se quiere dejar como un legado. ¿Cuál es la visión? ¿Cómo es que el equipo quiere que Juan Bosch sea visto en la comunidad? Bueno, es cómo fue. Sí, esa casa museo, que son muchos detalles. Lo que pasa es que en este programa quizás no vamos a entrar en muchos detalles. Pero danos algunos detallitos interesantes. Exacto. Casa museo va a reflejar la vida del personaje, tanto su vida personal, familiar, como sus luchas, ¿no? Y sus ideas, su lucha por la libertad, su lucha patriótica, su lucha por la democracia, su lucha por el conocimiento, por la educación. Es decir, don Juan era un universo. Entonces, ese universo de Juan Bosch y esa humildad y ese compromiso con su país, con la República Dominicana, debe estar reflejado en esa casa museo. Así que los estudiantes, les preocupaba, decía Miguel, que hay una generación, como falleció hace... ahora cumplen casi 24 años de su partida física, aunque su pensamiento sí. Entonces hay una generación que no conoció a Juan Bosch, así que no supo. Juan Bosch no, estaba antes en la palestra, todo y en las prensas, en los periódicos. Ahora él no es de las primeras páginas, no está en la palestra porque son otras noticias del día. Entonces, en ese museo, especialmente para la juventud, va a ser para que los jóvenes y los adultos y todos los sectores, especialmente la juventud, pueda conocer a través del itinerario que se presenta en un museo lo que fue su vida desde joven, que fue un joven luchador, un joven que desde adolescencia tomó los conocimientos, fue un gran lector, porque tuvo una influencia de sus padres, especialmente de su papá, José Bosch Subirats, catalán, y de su abuelo materno, que dice que fue la figura que más influyó así en su vida. Tenían buenas bibliotecas, y entonces leyó grandes obras. Entonces ese muchacho tuvo la facilidad y la oportunidad de prepararse y de leer y al mismo tiempo lo que se cultivó, hubo un aspecto que iba a marcar su impronta en la vida dominicana y del Caribe, que fue la de que vivió y captó el drama de su pueblo. Es decir, la República Dominicana de principios del siglo XX, la pobreza, los niños desnutridos, los campesinos descalzos, pero muy trabajadores y gente humilde. Y él tenía, entonces, se incomodaba cuando se decía que el campesino dominicano
era Aragán, él decía, no, si yo lo vi en el campo, era muy trabajador y era muy serio. Entonces, en su obra, Juan Bosch, en sus cuentos, en sus poemas, el romance que empezó a escribirlo desde muy joven, allá en La Vega, quiso describir el drama nacional del campesino, que en esa época el campesinado era el 80% de la población dominicana, la zona rural. Y entonces, por ese lado, él narrar el drama de su pueblo, pero también la grandeza y la fortaleza y la dureza las condiciones excepcionales que él ha dicho del hombre dominicano. Así. Es decir, don Juan comenzó amando a su pueblo y defendiendo a su pueblo. Naturalmente un hombre versátil y una vida también bastante diversificada. ¿Cómo pudiéramos decir que fue más grande él? ¿Como novelista, como cuentista, como político, como pensador? Sino en términos literarios, cuentista, maestro del cuento hispanoamericano, de la lengua española. Muy reconocido. Sí, los grandes cuentistas del mundo, premios, varios premios Nobel, como García Márquez, que era muy amigo, Saramago, sí, una relación con García Márquez. Lo califica, sobre todo García Márquez, lo llama maestro. Y efectivamente fue su discípulo, su alumno en un curso del arte de escribir cuentos que ofreció Juan Bosch en Caracas en el año 58. Y era un muchacho, un joven periodista, en ese momento, trabajaba en la revista Momento de Caracas, y que realmente fue discípulo en la práctica. Pero además de eso, cuando después se encontraron en Barcelona y recordaban aquellos tiempos de Caracas, decía García Márquez que todavía tengo las notas, cada vez que voy a escribir un cuento, una cosa, me acuerdo de las notas que tomé en esa ocasión. Ah, qué bien. Sí. De modo que gran cuentista en términos, digamos, de literatura. Y claro, novelista, importante. Escribió 2 novelas, La Mañosa y El Oro y la Paz. Su obra es inmensa como historiador, bueno, ya hablaremos también de eso. La composición social dominicana, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, así como historiador también y como estudioso de la historia universal del Caribe, especialmente de América Latina y la historia dominicana. Entonces, en el campo de la literatura, cuentista, gran cuentista. Sí. Ahora, en sentido, yo creo que resume su vida, resume el personaje de Bosch, lo que podríamos llamar, fue un gran educador y un amante de la libertad, ¿no? Y luchó contra varias dictaduras, ¿no? La de Trujillo, obviamente, primero. La de Fulgencio Batista fue perseguido y encarcelado, ¿no? Y también fue perseguido por Somoza y otros dictadores más, ¿no? Él dejó algo inédito, Diomedes. O sea, él escribió muchos libros, muchas obras, tiene las obras completas están publicadas ya. Son 40 volúmenes, sí, que la dirigió Guillermo Piña Contreras. Quedó haciendo algo inconcluso. Mira, decirte algo, bueno, sí, hay muchas cartas, hay siempre notas y eso, pero hay yo en el listín, por ejemplo, el listín hizo una entrevista, fuimos un día a un desayuno del listín, y había un libro, él tenía varios proyectos que no los terminó. Varios libros de historia. De historia, sí. Uno era una historia de España, que no terminó, y que estuvo trabajando en ella después de la crisis del 90, las elecciones, eso. Estuvo trabajando, estuvo tomando notas, tenía una cantidad de libros de historia de España, una historia de España. Pero además también una historia, bueno, ya tenía la historia del Caribe hecha, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, que publicó Alfaguara en Madrid en el año 70, en esos 70. Pero también quería escribir una historia de México y Centroamérica, que cubriera esa parte, México y Centroamérica. Y quería escribir una historia de Brasil. Sí. Dice que Brasil necesitaba una historia y una historia de América del Sur. Es decir, eso eran parte de sus proyectos. De los proyectos finales que no pudo terminarlo. Ya la salud ya se complicó y eso. Pero siguiendo con el tema de en los aspectos que destaca la vida de Juan Bosch, decimos la parte de la literatura, el amor por la libertad, como educador y el amor por su país, es el compromiso con la República Dominicana. Amó profundamente a este pueblo. Dígame, sí. Usted que estuvo tan cerca de él siendo su asistente, ¿cómo diría usted que él quería proyectarse? ¿O cuál de esos ángulos era con el que más se identificaba? Porque yo me imagino que cualquier visionario
no quisiera estamparlo en un área, pero él como tal, ¿con qué era que él se sentía más identificado? ¿Con la política, la Sí, literatura? el compromiso, lo sí, humano? la política, sí. Que aunque en una carta, cuando él se fue del país, que usó un subterfugio en el año 38, cuando salió de República Dominicana, Para Cuba. ella no salió a Puerto Rico. A Puerto Rico. Sí. Él, en una carta que le envió a Trujillo, dijo que él no, que lo de él era escribir, ¿no? Claro, tenía que decirle eso porque quedaba aquí su familia, entonces no podía, en ese momento, digamos, enfrentarlo. Decía que él, que su vida iba a ser la escritura, escribir, y que se sentía escritor. Y que en República Dominicana él no podía hacer. Pero en realidad, pienso, ¿no? Su vida y su acción principal es la política, es decir, la lucha por la superación de los males del pueblo dominicano, ¿sí? Porque es que él lo vivió de muchacho y fue lo que él lo trató y narró en los cuentos, en sus ensayos, primero la miseria de los niños, del pueblo. Que por cierto, Entonces, esa capacidad narrativa de Bosch, sí. o sea, cultivada a través del cuento y más tarde de la novela, Perfectamente. resultó un recurso tan efectivo para lo que él marcó como algo vanguardista o pionero en la política dominicana. Sí. Es decir, que Juan Bosch, El discurso político. sí, el discurso político de Juan Renovó el Bosch discurso, aparecía en Tribuna Democrática, que era el órgano entonces del PRD, el partido que fundó, todas las tardes, dándole como una cátedra al pueblo dominicano en términos coloquiales de lo que estaba pasando. Eso era, digamos, un Muy interesante modelo de enseñarle, educación Miguel, política sí. que comenzó así verbalmente. Sí. Hasta luego se concretizó con los periódicos que... Los periódicos, pero él sabía que... Pero él hablaba... la comunicación con el pueblo a través de la radio, ¿no? Tribuna Democrática en ese momento. Sí. Y hizo todo el lenguaje del pueblo, que la gente lo entendiera, porque había otros políticos en ese momento, post-Trujillo, la muerte de Trujillo, el justiciamiento, que hablaban, incluso intelectuales muy importantes, como Jiménez Grullón, por ejemplo, ¿no? Pero su discurso era muy elaborado, es decir. Entonces, el pueblo dominicano no los entendía, ¿no? No los entendía. Bosch conoció, primero porque él conoció desde niño, en el campo dominicano, cómo hablaban el pueblo, ¿no? Sí. Y cuando regresa, era como si hubiese ido hacía pocos días, así. Nunca olvidó el lenguaje, la forma, la psicología del pueblo dominicano. Entonces, creo que resumiendo eso que decíamos y vinculándolo con lo que señalaba de la comunicación de Bosch con el pueblo, la parte educativa, es decir, a través de esos discursos que eran conversaciones con el pueblo a través de una democrática, esa conversación era educando al pueblo, enseñando el ABC de la política, de la democracia, lo que era realmente enseñanza, es decir, era toda una escuela de política y de cultura al pueblo dominicano, de cultura política a los dominicanos. Entonces pienso que esa renovación que hizo él de la comunicación con las masas, de las campañas políticas, ¿no? De situar a los dominicanos, por eso tan pronto el pueblo dominicano se enamoró de Juan Bosch cuando llegó aquí él, y Juan Bosch del pueblo. Sí, hubo un amor entre ellos a primera vista, yo he señalado. A primera vista. Y se puede decir, Diomedes, que él enseñó a José Francisco Peña Gómez a tener esa alocución tan elocuente. Sí, Peña fue de su discípulo, sí. Sí, Peña orador también, muy importante. Sí. Y siendo muy jovencito, Peña ya estaba en el PRD. Entonces, tenemos a ese Juan Bosch que dedicó su vida especialmente a defender y a luchar por su pueblo. Lo que él hizo en la narración, lo que denunció, digamos, la pobreza, el drama, las injusticias sociales, las desigualdades, él en sus obras, él quiso ya dar un salto que fue el de la política. Y entonces así como sabía y fue consciente de que solo desde el poder tú puedes llevar a cabo y resolver los problemas de la sociedad. Claro, tiene una prédica y un discurso que no ha sido totalmente copiado por sus discípulos ni por sus seguidores. Después podemos hablar un poco más adelante de eso, pero
algo que me interesa, como tú eras un hombre de la cercanía de él, presencial, cuando él se fue del país en el 66 para Benidorm, Sí. lugar donde escribió obras importantes, al llegar aquí en el año 70, Sí, en abril del 70 en regresó. abril del 70, te voy a contar una anécdota que tú a lo mejor no la sabes, pero cuando llegaba al aeropuerto aquí de las Américas, Bueno, ¿qué era Caucedo en eso? No, el sí, Cabo ya. Caucedo, el aeropuerto de Punta Caucedo. Entonces, cuando él llega, yo voy como reportero del listín a cubrir la llegada. Y era una multitud grandísima la que había Sí, ahí. sí, mucha gente. Entonces, no solamente en el aeropuerto, sino en la autopista. Sí, todo el O sea, trayecto. para todo el un trayecto. recibimiento, oye, un recibimiento grandioso. Entonces yo venía en el vehículo del listín como reportero, muy cerca del vehículo que traía el profesor Bosch. Entonces, en un momento dado, en la autopista, se para el vehículo y hay como un movimiento raro, lo abordan los guardaespaldas, y de repente, bueno, vuelve la marcha, se normaliza. Cuando vea la caravana entrando a la capital, yo venía cerca, yo noto que un vehículo se desvía de la caravana, un llanero solitario, un vehículo se desvía de la caravana y tenía detrás en el vidrio trasero, o sea, iba una persona como que venía jugando un papel de escolta. Y yo le dije al vehículo del destino, salte de la caravana ahora mismo, salte de la caravana y sígueme ese vehículo que va solo, que se salió. Y eso, mire que no, salte de eso y deje que la gran masa siga adelante, a donde iban supuestamente a recibir a Juan Bosch. Y yo, cuando el vehículo nuestro se le acerca al vehículo de Juan Bosch, yo detecté ahí e identifiqué que la persona que iba detrás de él era mi amigo Aníbal López, de los guardaespaldas, de los hombres ranas de Montejarache. Sí, sí. Iba escoltándole, sígueme ese carro. Mira, Y el carro entonces llegó a una residencia, años, sí. llegó a una residencia, el carro entrando y Miguel Franjul entrando también. Juan Bosch se desmontó solito, acabando de llegar de Benidorm, nos juntamos ahí en la casa y entonces comencé yo, oye, pues yo tengo el plato fuerte aquí porque tengo al profesor recién llegado y nadie sabía dónde estaba. Entonces me pongo a hablar con él y lo primero que le dije, usted no está fumando ya los cigarrillos crema, cigarrillo negro. Sí. Dice, no, yo dejé eso, Fidel Castro también dejó de fumar tabaco. Entonces yo comienzo a hacerle algunas cuantas preguntas. Cuando llevo ya como 4 o 5 preguntas, dice, oye, párate, tú eres muy gandío. O sea, deja que lleguen los otros periodistas. Quería hacerte esta historia porque por ahí hay muchas otras anécdotas más. Eso es periodismo de verdad, Miguel. Sí, tenemos que hacer una pausa y cuando regresemos continuamos con este interesante podcast sobre la vida de Juan Bosch y el legado que nos ha dejado con nuestro invitado Diomedes Núñez. Nos vemos en un momentito. Entre Periodistas.